Bueno, bienvenidos a la charla de Terrores Nocturnos. Por aquí estamos los tres, David Fernández Marcos, el realizador del programa, Silvia Ortiz, una de las presentadoras, locutoras y escritoras del guión del programa, y luego Emma Entrena, una servidora que también hace lo mismo que Silvia, más o menos por ahí. Y bueno, nada, vamos a responder una serie de preguntas un poco más o menos generales de nuestro programa. Y también nos vamos a enfocar en el tema de la distribución, en cómo hemos repartido nuestro programa en diferentes plataformas y cómo poco a poco hemos conseguido crecer. Así que allá vamos. Vale, la primera segunda que nos han mandado es ¿cómo es vuestro proceso creativo para desarrollar los episodios? Bueno, nuestro proceso creativo es más o menos siempre seguimos el mismo desde el principio, nos fuimos organizando de una manera u otra y ha ido cambiando, pero la base es la misma. Al principio Silvia y yo más o menos, bueno, en general en Consenso ponemos programas, también David cuenta y nos pasamos programas que nos interesan, casos de misterio y demás, y ya luego elegimos un poco según nos va apeteciendo. Si llevamos muchos casos, imaginaos, de ovnis, pues decimos, vamos a dejarlos de lado, el cuerpo nos pide un poco de fantasma, de casa encantada, etcétera. Y luego, ya una vez elegido el tema, lo que nos ponemos es a buscar información. Silvia y yo nos ponemos por libros, testimonios, sobre todo intentamos que sea información de primera mano, es decir, testimonios de las propias personas que vivieron eso, vídeos, todo, libros, etcétera. Y luego nos ponemos un poco a compartir información entre nosotras. Ya una vez hecho eso, hacemos una pauta general, los puntos clave en un guión. Pasa esto, inicio, desenlace, etcétera. Y posteriormente ya nos ponemos a repartir mitad y mitad del guión, más o menos a mano alzada un poco, y nos ponemos a escribir. Después de escribir ya nos ponemos a locutarlo y es el último David el que termina metiéndole todo el sonido y toda la magia al programa para ya poder escucharlo vosotros. La siguiente pregunta es ¿cómo elaboráis vuestros guiones? Es que, claro, la pregunta suena muy seria, pero realmente nosotros no elaboramos un guión como tal en ningún momento. O sea, Emma y yo decimos, oye, este tema nos viene bien, hace mucho que no hablamos de esto, me apetece, he visto algo que me ha llamado la atención de él, vamos a hacerlo. Lo hacemos, hacemos una pautita pequeña con más o menos los puntos de cada tema. Emma se cogió una mitad, yo me cojo otra y ya estaría. Escribimos. Y realmente es que a David prácticamente no le ponemos ninguna indicación. Nosotros le damos el texto y luego él hace lo que quiere con él. O sea, no le indicamos ni golpes, ni efectos, ni qué queremos. Es que él hace lo que le da la gana con el guión que le damos, que bastante hace por otra parte. No, sí que es verdad que los guiones sí me ayuda sobre todo a ver en qué momento hay que separar cada tema. A lo mejor estamos hablando de un tema y luego es como, a ver, pausa, aquí vamos a hablar de este otro, pero luego vamos a volver. O sea, es como un chan, me lo ponen así, de chan, aquí música de separación. De esa manera sí que me ayuda muchísimo. Sí, es verdad, como mucho. De vez en cuando, a lo mejor en algún inicio que nos planteamos ahí ahora quiero que suene esto, sonido de gente aplaudiendo, cuerda y demás, sí que lo detallamos más, pero ya luego, digamos que la parte del desarrollo, todo lo demás, ya es con chan, música y tananán. O sea, así nos repartimos nosotros. Vale, ¿cuáles eran vuestras expectativas al principio? Aquí había un poquito de todo. O sea, yo creo que sí que coincidimos los tres en que no teníamos pensado que íbamos a llegar hasta este punto tan grande, que íbamos a tener tantos oyentes, que íbamos a tener tantos seguidores en varias plataformas, por ejemplo, la que más, la de Spotify. Creíamos que sí, que íbamos a llegar lejos o que íbamos a ser un buen podcast, porque lo comentábamos desde el principio, la gente que lo escuchaba le gustaba muchísimo, encima era como otro formato, no era el típico formato como, por ejemplo, el de Cuarto Milenio, que es contar una historia pero con una presentación, contándolo con los típicos créditos, no, directamente venimos aquí, contamos la historia, contamos el relato y ya está, era otro podcast distinto. Y yo creo que es un poco también lo que a la gente le gustaba, que tocáramos ese punto, que tocáramos los propios relatos, sin tener que profundizar, sin tener que buscar otro tema. Entonces yo creo que por eso hubo tanta gente que le ha gustado y por eso hemos tenido los oyentes, pero nunca hemos pensado que vamos a tener este punto de seguidores, de oyentes. Literalmente. O sea, Emma y yo siempre habíamos querido dedicarnos a la radio, lo teníamos claro, el podcast lo vimos como una salida, pero lo hemos empezado a ver como una salida ahora. Al principio, obviamente queríamos que nos escuchara gente, entonces esto no se hace para que no te escuche nadie.
pero no pensamos que fuéramos a tener 100.000 oyentes en Spotify, por ejemplo, o 800.000 streams, que es casi 1 millón. O sea, todavía le estamos dando vueltas, la verdad. Claro. O sea, yo creo que está bien empezar con lo que dice Silvia, con una idea de que quieres que te escuche gente, tampoco decir, bueno, pues lo hago para mi casa, que también puede ser el caso, pero si quieres que vaya creciendo tienes que ir un poco con esa perspectiva. Pero tampoco está bien el irse al extremo de, wow, quiero cientos de miles de millones de escuchas. Es decir, hemos ido creciendo todos juntos y dándonos cuenta poco a poco. Queríamos que nos escuchase gente, partes de esa base. Te empiezan a escuchar, va subiendo y oye, ya te vas exigiendo a ti mismo, cada uno de nosotros, más para que nos escuche más gente, lleguemos a más gente y cada vez guste más, por lo general. ¿Qué herramientas o plataformas utilizasteis para lanzar y promocionar vuestro podcast? Pues yo creo que al principio tiramos sobre todo de nuestras redes sociales propias, del boca a boca y de spamear a todo el que pasaba por nuestro lado, ya fuera por WhatsApp, Twitter, Instagram, en persona. Oye, te he contado que tengo un podcast. Oye, te he contado que hago un podcast. Sí, es la tercera vez que me lo cuentas. No pasa nada, yo te lo voy a contar otra vez por si todavía no lo has escuchado. Empezó un poco así. Sí. Y es verdad que al principio del primer capítulo lo subimos a iVoox solo y ya luego a partir de ahí algunos podcasters y demás, en este caso fue, ¿quién fue el que nos dijo el tema de...? Los chicos de Misterios Universo en la Red. Misterios Universo en la Red nos dijo el tema de meternos a Spreaker y demás, que a partir de ahí podía distribuirse en diferentes plataformas como es Spotify, Apple Podcasts, iTunes y demás, y dijimos, vamos a probar. Entonces, al principio fuimos poco a poco. iVoox fue lo primero, pero enseguida nos fuimos a Spreaker, que también en este caso nos ha dado bastante más, además, y mucha más distribución y difusión. Sí, de hecho nosotros no pagamos publicidad en iVoox ya, ni siquiera. Al principio es verdad que empezamos pagando el plan más caro de iVoox, el que te publicita y te posiciona mejor, pero con el tiempo, bueno, pues porque hemos ido creciendo y porque lo hemos estado hablando entre nosotros, nos gusta más que ya pues fluya eso y ya ni se nos promocione, también porque iVoox es una plataforma que en España está muy bien y por eso no dejamos de subir ahí, pero en Latinoamérica iVoox, digamos que lo conocen algunas personas, pero muy poco. La gente o Spotify o pues eso, Apple Podcast, incluso Google Podcast también tira a la gente bastante, pero iVoox es verdad que es más limitado. Esta yo creo que es para Emma total. ¿Vosotros tenéis terrores nocturnos? Yo tuve de pequeña, cuando no sé qué edad era porque yo no me acuerdo, pero sí, de pequeña tuve y además bastante y eran muy fuertes. Yo me levantaba pues eso, incorporada en la cama con los ojos abiertos porque los terrores nocturnos es como una pesadilla en la que o sea, ya estás despierta, pero sigues gritando y sigues con sudores fríos y todo. Y siempre, pues eso, me despertaba mirando hacia el mismo punto de mi cuarto. Mis padres dijeron, oye, ¿y si tenemos aquí algo en la habitación? Pero no, luego los médicos dijeron que eso es algo que le pasa a los niños y que luego se pasa y efectivamente ya luego dejé de tener. Pero es verdad que yo me levantaba chillando, gritando, incluso me levantaba de la cama o estaba incorporada y aunque tuvieses los ojos abiertos y mis padres me decían que estamos aquí, nada, seguía gritando, era muy fuerte eso, pero afortunadamente no me acuerdo de nada, así que yo me acuerdo que dormía. Ya está. Pero de hecho el nombre ni siquiera viene por eso. O sea, podría parecer que detrás del nombre de terrores nocturnos hay una idea súper pensada y un debate, pero es que como todo lo que hacemos es un poco, surgió un día mientras Emma y yo desayunábamos unas buenas tortitas y dijimos, oye, ¿cómo vamos a llamarle a esto? Y hicimos una lluvia de ideas de 5 o 6 y terrores nocturnos sonaba bien. La abreviatura, que es TRN, también sonaba bien y dijimos, pues pa'lante, ya está. Nosotros que funcionamos por el pa'lante, ¿sabes? Esto está bien, pa'lante, ya estaría. Nuestra filosofía. No buscamos ni pros ni contras, ni la auténtica DAFO, nada. Vamos a tirar para adelante. Nada, es que de verdad puede parecer que terrores nocturnos estaba como pensadísimo pero no, es que todo lo hacemos por lo que nos gusta, lo que nos mueve, lo que nos motiva y así va saliendo. Y siempre intentando, pues eso, siempre va a haber cosas en las que no estemos de acuerdo, pero intentando que haya un consenso lo máximo posible. Porque, claro, si es verdad, si cada uno... y nunca pisarnos uno encima de otro, yo creo que eso es muy importante. En el tema de crecer, los tres estamos los tres y me marca una frase que no tiene sentido. Y cuando tomamos decisiones y demás, siempre los tres somos los que vamos a decir cada uno lo que piensa y a partir de ahí hacemos. Sí. Entonces, antes de dar cada paso, hablamos los tres, siempre. Claro.
¿Cuál es vuestro episodio favorito? A ver, es que yo tengo un problema. Para mí siempre acaba siendo como el más actual. Y a mí el de los sueños que hemos tenido ahora, el demonio de los sueños y demás, me parece un episodio muy top. Porque además son cosas como la parálisis del sueño, o sea, son cosas que te suceden, que le pueden suceder a cualquiera, ¿sabes? Muy comunes, puedes sufrir parálisis del sueño, o yo qué sé, si te duermes, hay veces todo el mundo hemos pensado a veces salirnos a dormir en plan, me despertaré mañana, y saber que ha habido gente que no se ha despertado al día siguiente, a mí me da pánico, es como, por favor, no me quiero dormir. Yo tengo 2 por temporada, pero 2, digamos, uno que me ha gustado ya tanto realizarlo como escucharlo, ya solamente eso. Y luego hay otro que me entra cierto pánico. Y encima en los dos, en el de la primera temporada, mi favorito es el de Laura Sibenun. De hecho, siempre cuando yo leí el guión, se lo dije a ellas, me he emocionado leyendo el guión. Me ha gustado muchísimo. ¿Y se puede hacer spoiler o que lo vean ellos? Yo he hecho spoiler, ¿eh? O sea, sí, puedes hacer spoiler. Tú tira. De pensar solamente de que puede suceder ese caso de fallece tu hija, fallece a través de un accidente, y que luego el espíritu de tu hija se reencarne o se mete directamente en el cuerpo de otra chica que te reconozca y encima sepa lo que ha vivido contigo y viva un rato contigo, aún siendo consciente que se tiene que ir. Hostias. Es muy bonito y es muy, muy impactante. Mi favorito de la segunda temporada es el de Canciones Malditas, con Gloomy Sunday y hombre, como no, con Led Zeppelin y con Golgotha. Y luego ya los que me entran cierto pánico son los que siempre hay como un tema de psicofonía. El de esta segunda temporada creo que ha sido el de los monitores de bebés. Y el de la primera temporada ha sido el último de todos, el de las psicofonías malditas. Entonces, esos 4 yo los destaco. A mí me gusta, a mí es que me encantan los casos de casas encantadas. O sea, en general suelen ser mis favoritos. Entonces, claro, el del exorcismo de Connecticut me encantó. Creo que es un casazo y que nos lo curramos un montón. Pero de esta temporada, cambiando un poco, me gusta mucho el que hicimos de Randonáutica. Porque al final es una aplicación, nos enfocamos en un terror un poco más millennial, no nos vamos a casos tan tratados hace decenas de años, que es lo que hacen la mayoría de los programas de misterios, sino que vamos a gente de nuestra edad que usa nuestras redes y nuestras aplicaciones para crear terror, misterio, drama, y creo que ahí está el terrores más terrores, o sea, lo más nuestro, lo que más nos gusta hacer. De hecho, el programa del martes también va por ahí, yo creo que son mis prefes. Ya, el programa de martes es muy top. Te va a ser muy top. Vale, ¿y cuál ha sido el capítulo más difícil? Bueno, creo que David ya lo ha dicho, psicofonías y... Sí, psicofonías. Hasta llegar al punto de normalmente cuando, o sea, como es lógico, sobre todo en mi parte de trabajo, es cuando lo estoy regrabando, que por lo menos me quede, aunque sea tener el sonido de fondo, pero para asegurarme de que no falla nada. Pero es que en ese caso yo venga, a ver, me aseguro, he hecho ya todas las conexiones, vale, me he pegado con esto también, no sé qué, perfecto, me voy de la habitación. Porque llegaba un punto que no podía y luego igual, a mí me gusta editar por la noche. Bueno, yo vivo con mis padres. Mi madre se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Cuando me entraba en mi habitación para despedirse de mí, yo una de las veces estaba pues sí, muy nervioso, y una de las veces vino mi madre, me puso la mano aquí, la dio un manotazo que claro, digo, no me dio un guantazo de chiripa. O sea, estoy vivo de chiripa. Se puede decir. A mí los más difíciles siempre me parecen los de asesinos, porque es como algo muy preciso, al fin y al cabo lo demás es un misterio y queda un poco difuso y son cosas que, a no ser que haya vídeos o testimonios, es como que pues va de boca en boca y puede cambiar, pero los asesinos desgraciadamente son gente de carne y hueso y es todo muy preciso y las fechas y todo, y hay mucha persona fanática de cada asesino. Entonces tienes que ir con mucho cuidado porque te dicen, no, esta fecha te has equivocado, no, esto era así, aquí realmente no empezó así, sino empezó así. Entonces me parecen los más difíciles de hacer. Total. O sea, suscribo todo lo que ha dicho Emma y es muy difícil, hay que encontrar un equilibrio muy potente entre dramatizar las escenas de los crímenes, pero tampoco meterte en el morbo. Tienes que tener clarísimo las fechas, los modus operandi, tienes que verte documentales, vídeos, libros, o sea, es un trabajo de investigación muy potente que, por ejemplo, con las leyendas, pues te lo ahorras un poco, porque
siempre le puedes meter más pluma, más volar un poquito, escribir un poco más, pero es que Los Asesinos es demasiado preciso, muy, muy, muy. O sea, Sí. totalmente de acuerdo. Si tuvierais que explicarle a alguien que no sabe nada de podcast, qué puede encontrar en Terrores Nocturnos, ¿qué le diríais? ¿Te acuerdas de las historias de miedo que contabas de pequeño con tus colegas delante del fuego, en una cabañita, tal, tal? Eso es Terrores. El espíritu de contar historias de miedo a otras personas, ya está. Que es por lo que empezamos y es como surgió la idea también. Sí, sí. Es verdad. A mí me ha pasado ya de que me preguntan ya directamente qué es un podcast. Te digo, pues mira, a ver, lo que no es YouTube, lo que no puedes ver, pues es eso, son relatos de oído solo. Si te interesa, si te gusta, toma, te paso los links de Terrores Nocturnos a disfrutarlo. ¿Os dedicáis a tiempo completo al podcast? ¿Os gustaría? A ver, de momento, ahora mismo no, porque cada uno tiene sus estudios, trabajos, etcétera. Pero es verdad que yo reconozco que me quita bastante. O sea, en mi caso que yo, pues eso, también estoy trabajando, te diría que andan ahí el tiempo que le dedico al trabajo todos los días y el tiempo que le dedico a Terrores. Porque al principio la gente me decía, bueno, pero eso es algo que haces como hobby. No, perdona, pero hay días que dedico muchísimas más horas al podcast que a mi trabajo normal. Porque el podcast, como no tienes horarios fijos, te das cuenta de que te has levantado y lo primero que has hecho es ponerte a escribir y te estás acostando y lo último que has hecho es escribir el podcast y dices, madre mía. Entonces, no, pero casi, le dedicamos bastante tiempo. Sí, yo creo, o sea, echando una media entre lo que nos lleva las redes, hablar con la gente, contestar a la gente, escribir los guiones, locutar, grabar, sí que le dedicamos 4 horas al día, 3-4 horas al día. Evidentemente no nos dedicamos a ello, pues por lo que dice Emma, cada uno trabaja o estudia, pero es una salida. Claro que nos gustaría en algún momento poder vivir ya no solo de Terrores, sino de más podcast, abrir el mundo, crear, no sé, hacer una productora, está ahí. O sea, la idea está ahí. Sí, sí. ¿Interesados? Mensaje directo. Yo no le llevo a dedicar todo el tiempo completo, vamos, que es lo que ha dicho Emma. Es porque cada uno trabaja, estudia, etcétera, etcétera. Sí. Y si me gustaría a mí, el problema que tengo yo es que, por ejemplo, cuando hago el podcast lo hago en casa. O sea, a mí me gusta más salir, ir al sitio. Si tenemos un estudio, por cierto, inversores, a Peliboli, si tenemos un estudio, pues a mí no me importaría, porque es como, bueno, pues voy al estudio, edito allí, estoy más concentrado, ya está, unas horitas y me voy. Pero claro, a mí me cuesta mucho el trabajar en casa. No descarto tampoco evidentemente, que me guste. Evidentemente la utopía, esto es en el mundo ideal, lo que nos gustaría sería que Terrores nos rentara lo suficiente como para poder dedicarnos a ello, pero dedicarnos a ya no solo Terrores, lo que digo, que el podcast, en el mundo podcast, nos diera lo suficiente como para poder tener un estudio, que Emma y yo pudiéramos grabar juntas otra vez tranquilamente, que David tuviera su mesa de mezclas, todo bien, o sea, que tuviéramos un buen material y un sitio donde hacerlo, pero ahora mismo, bueno, está ahí. Ya, es una idea, es un objetivo que tenemos. Está complicado. ¿Cómo gestionáis la vida diaria y la creación de contenidos para el podcast? Mal. Complicada, muy ajetreada y poca vida social. Ahora mismo, bueno, yo, porque estás en pandemia y tampoco hay mucho para vida social, pero cuando vuelva, yo qué sé, en un futuro todo normal y sea verano y haga un tiempo increíble y digas, no, tengo que trabajar y luego podcast. Y es sábado, oye, que es sábado encima, es como, pues nada. O sea, que está complicado, pero más o menos. Sí, cuesta, porque es al final, estudias por la mañana, llegas a casa y dices, bueno, tengo que hacer 2 horas de curro de clase, lo haces y dices, ahora ya podría salir. No, porque tienes 3 horas que dedicarle al podcast. Y al final hay días que llegan las 11 de la noche y dices, es que lo único que he hecho ha sido estudiar y currar, claro. Y así, o sea, hay días que es complicado. Mucho. Pero le echamos amor. Claro, y ganas eso, y yo creo que se nota porque todos ahí sacrificamos nuestro tiempo para nosotros o de ocio, lo que sea, para estar trabajando en ello. Y yo creo que también a nuestras edades, todos somos bastante jovencillos, pues es difícil porque, claro, el resto de tus amigos es como, ¿para qué vas a malgastar tanto tiempo? O sea, entiendo que inviertas un poco porque todos tenemos, si queremos labrarnos un futuro y demás, pero tanto, vente a tomar algo y es como, que no, que tengo que quedarme a trabajar. Que no es tan fácil, pero ahí esto estamos. también deja de ser como una inversión de futuro.
esto lo hablamos hace tiempo y no deja de ser esto una inversión de futuro. El de, joder, pero si esto no, al principio sobre todo, no estoy ganando dinero, no estoy ganando nada rentable económicamente. Pero es como, bueno, pero ya llegará, o sea, esto tiene potencial, vamos a ver cómo va y si vemos que no, pues bueno, vamos cambiando ya un poco de horarios y demás. Como no es así, por fortuna, pues podemos dedicar el tiempo que queramos. Sí. Aprovechando que somos jóvenes también, que tenemos energía. Y con la idea de en un futuro poder dedicarnos a esto, ¿sabes? Claro. Que esto sea una inversión, evidentemente. Exacto. Vale, teníais... porque, perdón, al principio, como sobre todo, pues eso, nuestros amigos, que es con quien lo hablas, te dicen, pues lo que dice David, pero si no ganas nada, ¿qué haces? No sé qué. Y a mí me hace gracia porque ahora que estamos, aún estamos en lo bajito y seguimos despegando y espero que siga así, pero ya que estamos creciendo un poquito y empiezas a ver un poquito de dinero, muy poco, pero empiezas a verlo, ya yo tengo a 2 personas conocidas que se han lanzado a hacer un podcast a raíz de vernos a nosotros y ya dicen, ¿lo ves? ¿Lo ves como el estar aquí apostando, al final incluso te conviertes de referente para algunas personas, más o menos? ¿Teníais claro desde el principio cómo os ibais a organizar y cómo ibais a editar los capítulos? Sí. Pues sí, o sea, quiero decir, David es técnico, no quiere saber nada del guión, nosotras somos periodistas, no queremos saber nada de editar, más allá de montar los cortes y sacar el audio y dejarle, méteme aquí este cortecito, ya está. O sea, es que la organización era muy, muy básica. Emma y yo nos dedicábamos a guión, David se dedicaba a editar, cada uno hacía lo que quería en su parte y ya está. Sí, la verdad es que eso fue... O sea, pero yo creo que la clave también es esto precisamente, de la plena confianza con la predicción que tenemos cada uno. O sea, yo en la parte técnica no voy a dudar nada de lo que haga Emma y Silvia en los guiones. A mí me da igual. O sea, y luego ellas igual, ellas conmigo 3/4 de lo mismo. Ellas confían, o sea, al fin y al cabo la clave es la confianza. Totalmente. Y todos aportamos en lo que queremos y encima luego esa es otra. Luego es que no nos ponemos unos puntos de no digas esto en el guión, a ver si no sé qué. No. Ellas cuentan la historia como tal. En mi caso, por ejemplo, a lo mejor nos pueden tirar algún podcast por algún efecto de sexo que hay de fondo. Pero no, esto es pues tirar para adelante. Es confianza absoluta. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que sucede. Lo vais a escuchar, veamos todos juntos. Claro. Pero es verdad que nosotras, incluso alguna vez, cuando hemos ido muy mal de tiempo, alguna vez muy pocas, hemos llegado a subir un capítulo que David nos ha dicho, está ok, lanzarlo, y lo hemos lanzado sin escucharlo nosotras antes, que es algo que no solemos hacer, pero alguna vez si a mí me he pillado en clase a Emma trabajando y no había manera de, hemos dicho, bueno, va, pues lo tiramos. Y yo lo subo porque sé que David ha hecho un trabajo fantástico y está perfecto y no lo dudo. Sí, efectivamente, sí. Total, sí. Entonces la confianza. O sea, David sabe que el guión va a estar bien y nosotros sabemos que la técnica va a estar bien, entonces eso funciona. ¿Cómo se proyectan a futuro con el podcast? Pues la verdad es que yo creo que todos tenemos un poco pensado seguir creciendo, si nos podemos dedicar plenamente a ello, perfecto, pero no tenemos algo como súper claro, en plan, quiero estar en este sitio o en este banco de podcast sí o sí o... No, estamos un poco viendo, ¿no? Y yo creo que eso también está bien porque te abre más puertas. Sí, nos estamos planteando crear un segundo podcast dentro de Terrores, pero que sea que tenga un formato diferente. Estamos pensando en hablar con radios, a ver qué piensan, pero no tenemos nada claro. O sea, primero tendríamos que ver qué pasa, qué hay, qué nos ofrecen y luego ya verlo, pero no tenemos un camino marcado claro, unos objetivos. Estamos viendo y a medida que vemos, hacemos. ¿Cuál es la herramienta infalible para Terrores Nocturnos? La cerveza. Va a quedar fatal. Es que vamos... No damos credibilidad. No, a ver. Vamos a quedar de caóticos, ¿eh? Va a parecer que nuestro podcast no está ni pensado ni planteado, pero no es verdad. Lo hemos pensado y planteado con una cerveza. Sí, exacto. Y yo creo que más que decir estadísticas, no sé qué, yo creo que es lo que ya hemos dicho antes, la confianza, el respeto y el dejar claro bastantes cosas, porque, oye, suena muy bonito confianza y respeto, pero hay veces que entre nosotros decimos, oye, no me ha gustado que has hecho tal, oye, tal, eso también hay que ser claro. Entonces, yo creo que mientras tengas eso es la base de cualquier tipo de relación. Lo nuestro es una relación de amistad que encima tiene un negocio, entonces, oye, todo muy bien. Yo por ponerle ahí el toque de profesional, diría que nos ayuda un montón el Drive. El Drive es nuestra vida. Emma y yo nos comunicamos por Drive, en plan,
oye tía, te he dejado esto aquí, míratelo a ver si te vale para tu parte. Y David empieza, pero se estáis mandando mensajes por Drive y nosotras sí. Efectivamente, nos estamos mandando mensajes por Drive. Sobre todo cuando son palabras de origen extranjero. Creo que fue sobre todo con la de canciones malditas, con sí. Nombres en polaco. Era como, se decía de una manera y entre paréntesis te lo ponía como literal. Dice, se dice así. Claro. Sí, la verdad que sí, eso nos ayuda. Sí. Y las estadísticas de Spotify también nos ayudan un montón a ver dónde dimos el salto, qué capítulos pegan más, qué capítulos le gustan más a la gente, hasta dónde nos escuchan, que la verdad es que tenemos una tasa de retención muy buena. O sea que profesionalmente yo diría que esas dos. Pero en cuanto a hacer equipo, estoy de acuerdo con David, la cerveza. No, sí, es verdad. Y lo de profesionalmente, además, yo lo que recomiendo es que cuando se empieza un podcast, a ver, que esto es lo poco que hemos aprendido, se miran las estadísticas, pero ya es como estadísticas a futuro. Es decir, estamos muy acostumbrados a decir, si este día lo subí, tengo que tener no sé cuántas escuchas, he bajado. No. Eso míralo con el tiempo, porque el podcast, como está ahí, la gente no lo escucha nada más subirlo. No es como en la tele, no sé cuántos de audiencia, o en la radio, hemos llegado a tal oyentes. No, esto va poco a poco, pero luego, desde fuera, tú lo ves tu año y dices, oye, pues poco a poco he ido creciendo. Lo que dice Silvia, estos han dado más boom porque son más conocidos o lo que sea, y nos ha ayudado. Eso también sí que es un puntazo. Vale, a ver, salseo, ¿eh? ¿Quién es? Salseo ya la pregunta. El más parlanchín, el más pasota y el más intenso. A ver, yo voy a decir el pasota que soy yo. Vamos yo descartando gente. El parlanchín, yo creo que es Emma, intenso es Silvia. Yo creo que puede ser, ¿eh? Yo no sé si hay discrepancias, pero sí que es verdad. O sea, porque es verdad que yo tampoco me considero súper parlanchina, pero es verdad que si podemos tener ahí un poco el cachondeíto y tal, si da tiempo, aquí voy a estar. A ver, yo tengo notas de voz de 5 minutos que dicen lo contrario. Es verdad, también es verdad. Me acabo de adelantar. Y luego con los stickers en el grupo de WhatsApp, los stickers, vamos, Emma y yo a Emma. Sí, pero bueno, totalmente de acuerdo. Lo que se mueven esos. Yo creo que el más pasota es David, porque es el que entrega siempre sobre la línea. O sea, si hay que entregar el podcast a las 11, él a las 10 está rozando. A las 10 literalmente digo, por ejemplo, 0224 DAF demonios enviado, tiempo total, etcétera, etcétera, colaboraciones, buenas noches. Me voy a dormir. Sí. Yo creo que es más pasota. Emma es súper, habla un montón. Nos manda, o sea, tengo unas notas de voz que son podcast en sí mismos. Es el metapodcast. Es el otro programa que estamos haciendo, solo sabes de Emma. Es verdad, es que me voy por las ramas un poco, ¿eh? Y yo soy la más intensa, la que está en plan, venga chicos, vamos a ponernos, chicos, vamos a hacer no sé qué, oye, he mirado las estadísticas de tal, oye, si hacemos esta historia, yo estoy ahí todo el rato, pim, que les tengo machacados, ¿sabes? Porque cuando ya están hasta arriba de trabajo, yo es como, oye, si hacemos también esto. Sí, pero yo creo que luego nos ayuda mucho a que todos nos pongamos, porque luego ahí nos ponemos las pilas y tal y tira. Es un poco lo de antes, ¿no? Lo de la confianza y el trabajo en equipo. Y yo creo que los que han funcionado bastante bien. En una entrevista que nos hicieron en octubre, Silvia lo dijo, que ella era la cabeza y el corazón, creo que era. Entonces, claro, quedaban las manos y los pies. Entonces, claro. En la parte qué bonito técnica, eso, ¿no? Yo me pedí los pies porque es lo que quedó. Y porque es la más alta, también te digo. O sea, aquí todo es verdad. Estas piernas largas sirven de mucho. Y qué bonito eso, ¿eh? Oye, me ha llegado. Para ti, jugadora. Que yo creo que es una mezcla de los tres. Silvia, que es la que nos está llevando siempre por todo el rato de vea qué os parece esto con Emma. Mira, he buscado esto para este podcast, he buscado este tema, ¿qué te parece este otro, etcétera, etcétera? Emma, que es más la comunicadora, más en una radio, la productora, la que nos hace de eso muchas veces. Y luego la más bestia de la vida, que soy yo. Que soy el de, pues eso, el de que voy un poco más a otro rollo, más aparte, cuando recibo todo ya cuando me pongo a trabajar. Tampoco me importa quedarme por la noche si no estoy tan cansado, si al día siguiente no trabajo. Entonces, claro, pues es un poco esos tres factores que funcionan bastante bien. En cuanto a la gestión del podcast, ¿qué creéis que ha cambiado o mejorado a lo largo del tiempo? Todo. Ha cambiado y ha mejorado. Yo creo que todo en general. Es que empezamos... Claro, si hay una comparativa entre el primer capítulo y este último, es brutal.
tanto el de Emma y el de Silvia realizando los guiones y locutando, que es una salvajada, como el mío a la hora de mezclar. Antes, en una conferencia, decir, ¿no? En una reunión una conferencia. Ojo, en la reunión que tuvimos y demás, nos lo comentaba muchas veces la gente no, estoy normal y de repente, ¡pum!, un sonido muy fuerte, muy bestia. Y tenía que bajar ese volumen y luego subirlo. O sea, en mi parte se ha nivelado y en el de ella yo creo que ha sido, vamos, es brutal. Tanto guiones yo creo que han cambiado todo. La locución. Ha cambiado, o sea, David tiene muchísima más habilidad, maneja mucho mejor los volúmenes, tiene plugins para que nuestras S no silben, las P's no suenen de más, tiene un banco de sonidos que es alucinante, los maneja que no veas. Y nosotras, por nuestra parte, es verdad que también hemos mejorado las voces a la hora de escribir los guiones, manejamos mucho mejor los tiempos, la duración del podcast, pero es que incluso a nivel gestión podcast empezamos solo subiendo a iVoox. Ahora estamos en Spreaker, ha cambiado totalmente la distribución. Estamos en Apple Podcast, en Spotify. Antes solo estábamos en iVoox. O sea, yo creo que es que hemos ido aprendiendo. Los 3-4 primeros meses prácticamente no fueron de publicación, fueron de aprender a andar. Sí, ha sido un cambio radical en general. Es que ha sido todo. No podemos decir... O sea, es verdad que también, pues eso, ahora tenemos todos más claro los tiempos que dedicamos a esto y demás. Pero es que ha sido todo. Pues eso, empezamos diciendo, este podcast que no pase de los 10 minutos, 10-12 minutos queríamos hacer un podcast y ahora mirad que estamos casi los 45 minutos y vemos que la gente pide más. También es un poco adaptarte a lo que pide la gente sin dejar tu esencia de lado, obviamente. Entonces, ese equilibrio. Venga, hablando de esencia, si fuerais un bocadillo, ¿cuál seríais? Esa pregunta es interesante porque es extraña. Yo sé que eso tiene doble sentido, o sea, lo mismo digo, pues mira, a mí me gusta el jamón york y queso. Es una persona simple, pero no. No es que me guste el jamón york y queso. A mí yo sería un vegetal. Claro, yo no, yo cuanto más tenga de todo. O sea, lechuguita para darle la frescura, tomate, huevo, bacon, el filete, queso, un poquito de todo. A mí me gusta eso. Sí. Yo creo que nos define, David, el jamón y el queso, que es el que le gusta a todo el mundo. Yo el vegetal, que es el de los raritos, y Emma el que está ahí completo. Claro. Ese dentro que dices, bueno, no sé si me lo voy a acabar, pero lo voy a intentar. Igual mañana ni ceno después de esto. Totalmente, vamos. Vamos a meternos en temas Patreon. ¿Qué ha significado el salto a Patreon para vosotros como equipo? El tema Patreon, la verdad es que ha sido un salto que ya veíamos, o sea, ya habíamos hablado desde hace tiempo, pero muy pues por encima, en alguna reunión había salido. Y yo creo que de momento, es verdad que de momento estamos despegando, estamos casi en la base porque lo hemos empezado hace un par de meses o así. No llega. No llega, ¿verdad? O sea, no llega un mes. Y es verdad que yo diría que Patreon, si lo mueves, merece la pena porque vas viendo cómo poco a poco da sus frutos. Eso sí, poco a poco. No te vas a crear Patreon a no ser que sea un caso exclusivo y van a ir 500.000 personas a seguirte. Va muy poco a poco, pero yo creo que sí que merece la pena. O sea, y vas aprendiendo. Y también conlleva un trabajo extra, bastante trabajo, porque en nuestro caso hemos puesto 3 planes y cada plan tiene bastantes ventajas. Eso implica cumplir todas. Entonces, es llevarte mucho tiempo, acordarte mucho de todo, el estar ahí constantemente y ver cómo poquito a poco eso va creciendo. Vamos a lo mismo, es una inversión que pensamos que es a futuro. Porque yo ahora mismo se lo he dicho a gente, ves que tienes poquitos mecenas y por lo tanto inversión ganas poco y la gente dice, pero si eso no te merece la pena porque estás perdiendo incluso más de lo que ya perdías con el podcast y es como, bueno, tiempo al tiempo, vamos a ver, las cosas no nacen de la nada, ¿no? Hay que ir poco a poco. Sí, o sea, creo que lo primero que hicimos fue hablar todos en el sentido de, oye, vamos a hacer un capítulo extra en Patreon. O sea, ahora mismo estamos haciendo un capítulo de media hora, 45 minutos, que es lo que hacemos normalmente en abierto, y para Patreon uno de entre 15 y 20 minutos que se nos están alargando cada vez más porque así somos. Entonces, evidentemente, es el doble de trabajo. Así que lo primero que hicimos fue hablarlo entre nosotros de, oye, ¿estamos dispuestos a dedicarle este nivel de trabajo? ¿Estamos dispuestos a echarle estas horas? Una vez todos dijimos que sí, pa'lante. Claro, pa'lante. Ya está. Pero es lo que dice Emma, estamos en la base de la pirámide todavía, pero estamos viendo que todos los días hay un mecenas nuevo, por ejemplo, o hay días que tenemos 2 o 3 nuevos y dices, bueno, venga, pues esto es gente que confía en ti. Es una seguridad a final de mes también, hablando financieramente, porque al final de las escuchas, con las escuchas ganamos bien,
no, o sea, ganamos más por escuchas que por Patreon. Pero las escuchas varían. Enero es un mes muy malo, diciembre es un mes muy bueno. Entonces, Patreon es una seguridad a final de mes. Y además es gente que confía en ti, que no te va a soltar, y hay gente a la que le coges un cariño, no sé. Cercanía, sí. Sí, también hay un punto emocional ahí, diría. ¿Está yendo como esperabais? ¿Y en qué punto recomendaríais a otros podcasters dar el salto a Patreon? Pues lo de si está yendo como esperáis, yo creo que más o menos sí, porque yo al menos tenía claro que iba a ser algo lento. Entonces, es verdad que a lo mejor, visto el número de oyentes que tenemos a nivel abierto, o sea, en Spotify y demás, es una bestialidad. Piensas que a lo mejor el arranque va a haber más mecenas, más gente que aunque sea ponga, pues eso, una inversión pequeñita y ya te siga. Pero la gente, pues le cuesta darte en la mano. Pero bueno, va poco a poco. Es verdad que yo, en mi punto de vista, sí que lo tenía un poco así. Y si en caso de recomendar a otros podcasters, yo sí que recomendaría, pero ya una vez tengas una base de oyentes bastante asentada en general. Porque de esa base de oyentes que tú dices, wow, qué grande, cuántos tengo, te diría que un porcentaje muy, pero que muy pequeño te va a seguir por Patreon. Porque, bueno, es una sociedad en la que vivimos que cuesta invertir y cuesta dar al tema artístico algo de dinero. Entonces, tienes que ir con cuidado. Al contrario que Emma, yo pensaba que nos iba a ir mucho peor, porque al final, con lo que invierten en Patreon por nosotros, podrían pagarse Amazon Prime Video, Netflix, HBO y un montón de plataformas que les darían muchísimas horas, y nosotros no tenemos, evidentemente no somos una multinacional, no podemos ofrecer eso. Y ves que hay gente, que hay casi 40 personas que te están apoyando. O sea, hay gente que paga 10 euros, que es más de lo que pagas por Netflix. Quiero decir, que va poco a poco, pero también tampoco ha dejado de avanzar. O sea, lo que decía antes, todos los días o cada 2 días tenemos mecenas nuevos y va subiendo. Y yo creo que recomendaría a otros podcasters, más que por el tamaño de su comunidad, o sea, más que por cuánta gente les escucha, por cuánta conexión emocional y cuánto cariño le tiene a esa gente. Porque aunque te escuche mucha gente, si les das igual, no te van a apoyar. Si te escuchan 1000, pero de esos 1000 hay 500 que te adoran y que tienes una conexión y que has creado tribu, te van a apoyar y te va a ir mejor que a alguien que le escuchen 100.000 personas y paguen 2. Eso es verdad, lo del tema del feedback y cuidar a los oyentes es otro punto que es esencial. Y estar agradecida con ellos, porque es verdad que no siempre vas a dar lo máximo y vas a poner súper mensajes a cada oyente, tal, pero joder, que son los que te están ayudando a llegar hasta aquí, y creo que eso es muy importante, el valorarles. Y cuando ellos se sienten valorados, efectivamente lo que dice Silvia, van a dar todo y más por ti. Claro, de hecho creo que nosotras por redes utilizamos mucho las redes, no solo para colgar casos de misterio, hacer promoción de podcast, que sí, que lo hacemos, que es lo básico, pero aparte las utilizamos para tener conversaciones súper largas con nuestros oyentes por mensajes privados, siempre contestamos a todo el mundo, les hacemos stories de, oye, ¿qué tal va vuestro día? ¿Cómo lo lleváis? Vamos a compartir canciones, vamos a darles las gracias, no sé, o sea, también los utilizamos como una manera de estar con ellos, porque al final también buscan eso. Vamos a preguntar random otra vez. ¿Cuál es vuestro monstruo favorito? Yo vampiro, porque a ver, es que la época, yo nací, o sea, yo crecí con Crepúsculo, mal que me pese. Es que yo crecí con Crepúsculo y yo soy de hombres lobo, entonces me iría al otro bando, chica. Pues yo soy de Halloween y bueno, pues los fantasmas. Es que a mí el rollo de fantasma yo creo que es lo que más me mola, en plan, cuando eso, Halloween, me encanta ponerme ahí que si te pintas cosas, cicatrices, rollo a los zombies, rollo fantasma, un poco aparición, pero no tengo algo como súper claro, ¿sabes? Ay, pero es que los vampiros son como más sexys, ¿sabes? En plan, el rollo morder. Muy perfectos, pero a mí es lo que me falla, es decir, muy perfectos, mola mucho, estás muy guapa, pero dices, ponte aquí unos arañazos, unas ojeras, unas lentillas de cada color, eso que no me lo quite nadie. Si lleva durmiendo miles y miles de años, ojeras no va a tener el cabrón. No. O sea, es que le va a dar Claro, hay que pintárselas, ahí ya me alejo del vampiro yo. Claro. ¿Qué es lo que mejor os ha funcionado para promocionar y catapultar vuestro podcast al éxito? Yo creo que las redes sociales ha sido algo que nos ayuda mucho, y sobre todo, pues lo que hemos hablado hace nada, el vender tu producto con tu cara. Tu producto es como tu hijo, por así decirlo. Entonces, si tú no das la cara por tu producto, siempre va a haber, pues justo lo que hemos hablado, va a haber como esa distancia entre gente, y ver que enseñas un poco ya sea tu día a día, que no tienes por qué hablar todo el rato de terror y cosas así, acerca mucho y llama mucho la atención a gente que no te seguía para nada. Dice, uy, mira, qué graciosa esta persona, y encima tiene un podcast, ala, me encanta, y encima me cae bien, es que ya lo tiene todo. Es
Un poco, pues eso, redes sociales, yo diría, lo que más. Sí, y yo diría que también, mal que nos pese a todos, dependes un poco de las plataformas y de la posición en la que te pongan. Porque nosotros empezamos a crecer realmente, empezamos a crecer por nosotros mismos, pero cuando teníamos ya como una base, Spotify de repente nos colocó muy arriba en sus listas de podcast. Entonces, a partir de ahí notamos que el podcast se hizo así, porque claro, la gente entraba en Spotify y decía, oye, esto es nuevo, esto que está aquí, entonces dependemos de eso. Y cuando abrieron la plataforma de crímenes reales, los primeros. Los primeros, literalmente. Y luego también tenemos un activo, lo voy a decir aunque no esté aquí, que es el ilustrador. O sea, que todas las portadas de los capítulos, nuestro logo, todo lo que hacemos en Instagram es propio, es nuestro, lo dibuja un ilustrador y al final es algo que llama la atención, ¿no? Te entra por el ojo, que es el dibujo. Sí, ahí se ve la calidad bastante a primera vista. Porque las redes es eso, es imagen, vídeo, sonido, y si ves imágenes que dices, es diseñada cada capítulo y encima tienen como esa esencia común, pero a la vez se diferencian tanto una imagen de otra, yo creo que llama mucho. De primeras tú ves eso en un perfil y dices, uy, me gusta tal el dibujo, anda, que es un podcast, pues lo mismo, y lleva un poco todo hilado. Es una manera de entrar en Instagram también, porque, o sea, Instagram es una red todo visual, nosotros somos una red todo de oído, y los dibujos es una manera de poder entrar, yo creo, de tener el punto visual. También hay que destacar la existencia y la continuidad. Es decir, no de subir una historia y sino, por ejemplo, destacando sobre todo que Emma Silvia de Twitter. Emma, esto es Emma sobre todo, ella ya lo digo. Porque hablo mucho. Claro, la parla, sí. Tengo que desahogarme en cámara, ¿sabes? Me acuerdo mucho en Twitter al principio del todo, que era todos los días, cada hora o cada 2 horas, un tweet de revés. Pues mira, estamos de acuerdo con esta historia, estamos de acuerdo con esta otra. Me acuerdo en mayo con lo de los... Ay, no me viene el nombre. Lo de George Floyd, lo voy a contar así como por historia. Los creepypasta. Lo de George Floyd, que por no culpar al policía empezaron a salir los grupos anónimos otra vez. Sí, Me acuerdo que una de las dos compartió un hilo hablando sobre ello. Pues yo vamos a dar nuestra opinión sobre Anónimos, sobre el grupo Anónimos. Sí, eso sí, en hilos de Twitter es una crack. A mí me encanta. O sea, es que más hacen los hilos de Twitter y yo me enganchan, son los que enganchan. Claro, pero porque Emma se hace todas las historias de vídeo porque sabe que yo soy anti-cámaras. O sea, a mí para que salgan las stories, Emma tuvo que estar un mes. Es que tienes que dar la cara, Sil, es que solo me están viendo a mí, es que se van a pensar que lo hago sola, Silvia, por favor. Total, que yo me sentía una acaparadora, digo, joder, pero es que hay que subir, hay que dar vidilla a esto. Y yo era feliz con Emma acaparándolo, pero bueno, al final me he acostumbrado, ¿eh? Al final ahí estoy saliendo, poco a poco. No, y ya, joder, súper bien, coño. Vale, si tuvierais que definir vuestro podcast en 3 palabras, ¿cuáles serían? David. La puta hostia, no, coño. A ver, voy a decir un poco más profesional, pero voy a tener que pensarlo un poco. Si tenéis alguna ya en mente. Emma, dale. Es que me ha dejado loquísima. O sea, definir nuestro podcast en plan, a alguien decirle cómo es nuestro podcast, pues yo diría, no sé, yo pondría algo tipo misterio, relatos, y me falta, no sé, pondría otro sinónimo de misterio, tipo terror. A lo mejor es súper simple, pero si lo tengo que vender y se tienen que enterar de que es solo con esas 3 palabras, pondría algo así. O sea, es que si te vas ya a lo profundo, pues te podrías poner en plan constancia, confianza, por lo que hemos dicho antes, pero yo me he ido a la carcasa. Vale, yo diría, haciendo una mezcla de conceptos, misterio tiene que estar, historias y luego equipo. Porque al final es verdad que Terrores tiene mucho de las historias, tiene mucho de pues del relato, pero Terrores tiene mucho de nosotros, tiene mucho de cómo contamos nosotros las historias, de cómo hacemos nosotros las cosas. Ya habéis visto que esto es un poco caos, esto surge. Entonces, claro, no solo son las historias, sino las historias con nuestra personalidad que nosotros te queremos contar porque a nosotros nos gustaría que nos contaran. Entonces, creo que esas son las 3 palabras, la profundidad. Joder, increíble. No he dicho que era la intensa, si es que estaba ahí. ¿Y David no dice nada? Yo creo que me voy a quedar con eso, con lo de la puta hostia, porque es como definir vuestro podcast en 3 palabras. Y en la de, pues mira, escucha, si te gusta el de terror, el misterio, no sé qué, este podcast es la verdad. Ya estaría. Claro, como eslogan, lo mismo no lo puede tirar, pero yo creo que es muy directo. Pero se intenta. Claro, muy directo y muy directo. ¿Cómo ha afectado la pandemia y las restricciones a vuestro podcast y a la organización?
Es curioso, pero en nuestro caso yo creo que es positivo, excepto por las restricciones que sí que nos afecta, porque nos gustaría vernos, nos gustaría, pues, al fin y al cabo, para cuando hacemos las reuniones es mejor hablarlo en persona con una cerveza que hablarlo por aquí, por cada uno en su casa o por WhatsApp. En ese sentido sí que es negativo, la restricción es negativo, pero la pandemia a nosotros yo creo que nos ha venido bastante bien, sobre todo a la hora de crecer. O sea, Sí. porque es un poco, pues eso, la gente se ha quedado en casa, pues venga, ¿qué hacemos? Mucha gente, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas han tirado directamente por el recurso de los podcasts. Y se puede ver, por ejemplo, en Spotify. Spotify antes no tenía podcast y de repente, ¡pum!, salimos podcast. Google, por ejemplo, 3/4 de lo mismo. No había un apartado que sea Google Podcast y ahora aparece. Sí, había, David. No, ¿había? What the fuck? Pero es bastante reciente lo de Google Podcast. Es bastante reciente. Claro. A ver, es verdad que los podcasts han explotado durante la pandemia mucho. O sea, han explotado en 2020 y 2020 ha sido el año de la pandemia. Sí, la verdad. Porque, claro, es que es eso, el año de la pandemia, año de confinamiento, ¿y qué vas a hacer? Además de ver la tele y escuchar música, te llama el estar, yo qué sé, haciendo ejercicio y a lo mejor ponerte una historia de miedo en este caso. Claro. Yo sí que echo de menos prepandemia, cuando Emma y yo grabábamos juntas en el mismo micrófono, las dos echando gérmenes y babas sobre el mismo antipop y nos daba todo lo mismo y Claro. Empezábamos a grabar a las 10 de la mañana y acabábamos a las 4 porque teníamos unas tomas falsas de 2 horas, pero nos lo pasábamos muy bien. Sí. Y además la idea era, pues eso, conseguir algún tipo de estudio de cara al futuro cuando no se sabía nada de la pandemia, en el que pudiésemos estar todos, ¿sabes? Ya ahí David grabando, aunque no sea que todo saliese a la primera, pero que nos grabe, venga, repetimos esta frase tal cual y estar los tres. Pero claro, eso ha sido lo malo. Y de hecho hacer esta reunión también ya los tres juntos, pero también es lo malo. O sea que... Pero como no podemos estar en la misma casa... Vale, ¿si os han ocurrido algunas historias de terror a raíz de la pandemia? Claro, si es a raíz de, o sea, si es porque hemos estado encerrados sin hablar en sí de lo que es la pandemia, yo creo que, bueno, lo que hemos ido viendo, ¿no? Cada uno, lo que hemos dicho, pues hacemos un tema de tal, pues todos los programas que ha habido a partir de la pandemia, pero si es sobre la pandemia porque ha surgido, no porque de primeras es algo que está y que es muy reciente y lo decimos siempre, todo lo reciente nosotros no queremos meternos, porque creo que ahí dejas el terror a un lado, te metes inconscientemente en temas de ideología, creencias políticas, conspiraciones que ahora mismo con todo tan caliente puede doler porque hay mucho sufrimiento y no nos inspira la pandemia, la verdad. Vale, esto creo que ya lo... Espera. La última pregunta, podríamos pasar directamente a la última. O sea, yo la siguiente no la respondería. Sí, es necesaria, es justo y necesario. Tampoco. David es que ya sabe lo que viene. Es que no la había leído. Vale, ¿a quién de los tres hay que esperar siempre para avanzar? ¿Quién es el último en enviar su parte? Joder, tampoco hay que meternos con Emma, claramente, que es Emma. Sí, claro. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué mala leche! Yo. Sí, es David. Ya no solamente el día antes, sino horas antes, minutos antes. O días después. Sí. No, eso pasó una vez. No, han pasado ya 3. Vale, Lo vale, tenemos apuntado en la CPU, ¿eh? Quería que no solamente por capítulo, pero no, con el resto, vale, sí, coincido, 3. Sí, yo creo que normalmente o Emma o yo acabamos las primeras. Suele ser Silvia la que siempre acaba grabando antes y demás. Claro, pero porque yo tengo que grabar por las tardes, entonces grabo por la tarde y Emma graba normalmente a la mañana siguiente porque ella trabaja por la tarde. Pero normalmente estamos ahí y en el guión lo suele acabar antes Emma que yo. Pero luego ya cuando nos lo mande David es una incógnita. El límite está claro, el límite es el martes. El martes hay que publicar las cosas sí o sí, el jueves también. Pues oye, hasta esos 2 días no hay problema. Pero no me rompiendo una lanza. En mi defensa voy a decir que lo que digo, si hago trabajar, estoy muy cansado, tengo la cabeza que me va a reventar un día de estos. De hecho, me voy a quedar calvo tarde o temprano, lo tengo seguro, por el estrés. Pero bueno, yo creo que, hombre, luego el producto. No, sí, además, en su defensa hay que decir que nunca nos ha dejado tiradas, siempre lo ha sacado más tarde o más temprano, normalmente más temprano. Es verdad que suele ser, también es su trabajo, es el último en realizarse, quiero decir, si nosotras no grabamos.
David, o sea, está días esperando mientras nosotras estamos ahí cociendo el podcast, ¿no? Y luego su producto es muy bueno, teniendo en cuenta que además, de verdad, todo lo que suena en el podcast sale de la cabeza de David, o sea, que nosotras no le ponemos, mete aquí pasos, usa aquí este efecto, no, es que lo piensa todo él solo, o sea, es que solo el proceso creativo a mí ya me parece una locura. Sí, es bestial. La última pregunta es, si pudierais dar un consejo a los nuevos podcasters que os hubiera gustado recibir a vosotros, ¿qué les diríais? O sea, ¿qué le diríamos a los nuevos podcasters? La tranquilidad, que estén, pero no va coña, o sea, que sean tranquilos, que no sean, que lo que hemos comentado antes, que no sean hemos subido esto, queremos ya seguidores, queremos ya que me vea mi producto 1000 personas en un día. No, esto es un proceso muy lento y en el tema de los podcasts, a diferencia de YouTube y otras plataformas de vídeo, van muy lento, van muy despacio, porque hay mucha gente que prefiere antes ver un vídeo que escucharlo. Entonces, pero... Sí, yo diría más o menos lo mismo, ¿eh? Yo diría un poco eso y que, a ver, tranquilidad, porque es algo que crece muy lento, pero sobre todo constancia, que es algo que de primera la gente se piensa que crea un podcast y ahora, pues eso, 500.000 seguidores y subo uno cada 8 meses. No, hay que ser constante y mimar mucho tu producto, muchísimo, porque si no, va a costar mucho que suba. Pero bueno, que poco a poco las cosas funcionan. Yo, después de lo que es que mis compis han dicho ya como lo más importante, que es paciencia, trabajo y constancia, pero yo diría también equipo. Ten cuidado con quién haces el podcast. O sea, tienes que ser alguien con los que tengas un respeto profesional brutal, o sea, que te guste, que te encante lo que hacen profesionalmente. Gente, lo que decíamos antes, que puedas confiar en ellos ciegamente, en su trabajo y en que si tú no puedes hacer el tuyo, van a estar para sostenerte. Y luego, aparte, que tengáis una relación muy buena y muy sincera, porque van a surgir problemas. Quiero decir, no problemas de relación, pero van a surgir problemas con el podcast. Uno quiere hacer una cosa, otro quiere otra, desacuerdos. Yo veo bien esta vía, yo veo bien esta otra. Y eso se tiene que basar en una relación bonita, en una amistad. O sea, yo creo que una relación únicamente profesional, fría, con alguien en el que realmente no confías, no llegaría a nada, porque al tercer podcast os habríais tirado los trastos a la cabeza y cada uno para su casa. Sí, totalmente. Y sobre todo eso, el estar todos juntos, el siempre decirnos todo y pues lo que hemos hablado antes, el respeto y demás. Y sobre todo, pues un poco la motivación de uno mismo. O sea, estar seguro, a ver, nadie está seguro cuando empieza y toma una decisión de crear un podcast si va a ir bien y va a ser súper constante y tal. Pero si de verdad tienes motivación, yo diría que se lanzasen a hacerlo, porque luego de repente te salen cosas como lo que nos ha salido a nosotros, que nadie nos lo esperábamos. Y a día de hoy, cuando a veces te dicen cosas como, wow, incluso en plan, me has respondido, wow, es como, pero si, pues lo que es. Yo siempre he oído los famosos y decía, bueno, sí, pero eres alguien. Pero si somos personas normales, en plan, que hemos empezado de la nada y hace menos de un año y hemos llegado hasta aquí, entonces no perder la esperanza y seguir siempre. No perder el tiempo y a tope ahí. Y yo les diría que se lancen, porque es lo más difícil. O sea, mira, mi profe de podcast este año en el máster nos decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y es verdad, porque tu primer podcast no va a ser perfecto, nunca va a ser perfecto. Nuestro primer podcast ahora mismo lo oímos y a mí me da un poco hasta de cringe, ay, Dios mío, ¿cómo lanzamos esto? Me da vergüencita, ¿eh? La locución, o sea, no tiene nada que ver, los efectos de sonido son otra cosa, la historia tiene una narración dura, duro, pero lo lanzamos. ¿Fue el podcast que más éxito ha tenido? Pues el que más escuchas tiene es nuestro segundo podcast, o sea, no os digo más. ¿Es el mejor? No, pero por algún lado hay que empezar. O sea, si no te lanzas, nunca vas a mejorar. Claro. Ya irás andando. Así que bueno, esa era la última pregunta, chicos. Con esto, aunque en mi papel de entrevistadora habríamos acabado. Sí. Así que venga, Emma, despídete, que ya que has iniciado tú, despídete. Bueno, qué bonito. No, pues que muchísimas gracias por todos los que habéis estado aquí. Que bueno, aunque a veces somos un poco caóticos, espero que hayáis aprendido de nosotros algo, os queréis, aunque sea con una idea o dos básicas. Y nada, y eso, y que siempre estaremos encantados en redes sociales de responder y de hablar con lo que sea. Si os habéis quedado con más dudas, los tres, pues nos hacéis una pregunta, ya sea terrores nocturnos, ya sea por cada perfil individual, y estaremos encantados de responder. Y nada, muchísimas gracias por estar hasta el final. Muchas gracias. Muchísimas gracias.